Seguramente hemos oído esta idea más de una vez, que la ley de Dios fue clavada en la cruz y, bueno, abolida para siempre. Es una creencia súper extendida. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura en realidad? Vamos a meternos de lleno en el texto para averiguarlo. Todo el asunto arranca aquí, en Colosenses capítulo 2. El apóstol Pablo escribe estas palabras que se han vuelto la base para una idea muy popular. Fíjense que habla de cancelar un documento de deuda y de clavarlo en la cruz. La pregunta del millón es, ¿qué es exactamente ese documento? Y bueno, la interpretación más común es que ese documento es la ley de Dios misma. La idea es que con el sacrificio en la cruz, todo ese conjunto de mandamientos, ¡puf!, quedó anulado, como si se hubiera hecho borrón y cuenta nueva para los creyentes. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empieza nuestro análisis. ¿De verdad Pablo está diciendo que la ley de Dios es igual a un documento de deuda en contra nuestra? ¿O se refería a algo mucho más específico? Para saberlo, tenemos que ponernos el sombrero de detective y examinar las palabras que usó. Muy bien, empecemos con este análisis casi forense, porque aquí las palabras importan y mucho, de hecho, son la clave de todo. Primero, esa frase, documento de deuda. Ojo, esto no es poesía, es un término legal de la época. Para que se entienda fácil, no es el reglamento de tránsito, sino la multa que nos llega por pasarnos un semáforo en rojo. Es el registro de nuestra infracción, no la ley que rompimos. Y luego están los decretos adversos. Siguiendo con el mismo ejemplo, esto sería la sentencia, pagar la multa, los puntos que nos quitan de la licencia. La ley en sí no es mala, la consecuencia de romperla, eso sí que nos es adverso. Entonces el punto clave es este. Lo que se clavó en la cruz fue la condena, la multa, la deuda del pecado. Lo que sigue en pie es el estándar de lo que es justo, o sea, la ley de Dios. En otras palabras, se canceló la factura, no las reglas de la casa. Y esto nos lleva a otra pregunta importantísima sobre la ley en sí. Si no fue eliminada, entonces, ¿qué es? ¿Es la villana de la historia de la que había que deshacerse o es algo totalmente diferente? Pues miren, el mismo Pablo que escribió lo de Colosenses nos da la respuesta en su carta a los romanos. Dice que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¡Wow! Estas no son palabras que se usan para describir algo que hay que destruir, ¿verdad? Y aquí es donde la lógica nos hace pensar. Si el propio autor inspirado dice que la ley es una maravilla, ¿por qué la son Dios la eliminaría? No tiene ningún sentido tirar a la basura un estándar que es, por definición, bueno. La solución a esta aparente contradicción es clarísima. El problema nunca fue la ley. El problema era la incapacidad de los seres humanos para cumplirla a la perfección y, por lo tanto, la deuda de muerte que acumulamos al romperla. Por eso, la cruz no eliminó el estándar, eliminó la deuda. Ahora, para estar seguros de que no estamos sacando un solo versículo de contexto, veamos si esta idea tiene sentido con el resto de la Escritura. Un buen caso siempre tiene varios testigos. Y los testigos son contundentes. Miren, el mismo Yeshua dijo clarito que no vino a abolir la ley. Juan nos recuerda algo súper lógico. Si no hay ley, pues no hay pecado. Y entonces, ¿para qué la cruz? Y para rematar, el mismo Pablo dice en Romanos que la fe no anula la ley, sino que la confirma. Todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Entonces, si la ley no se abolió, ¿qué fue lo que cambió con el sacrificio en la cruz? Porque algo cambió, y fue algo gigantesco. El cambio no está en la ley, está en nuestra relación con ella. La diferencia es de la noche al día. Antes, la ley era como un espejo que solo te mostraba la culpa y te condenaba. Después de la cruz, esa misma ley se vuelve un estándar interno, escrito en el corazón. Ya no se obedece por miedo, sino por amor y gratitud, desde el perdón. Y lo más increíble es que esto no es un plan B, para nada. El profeta Jeremías, siglos antes, ya había anunciado este plan. La promesa del nuevo pacto no era borrar la ley, sino ponerla por dentro. La cruz es lo que hizo posible esa promesa. Finalmente llegamos a la pregunta del millón. ¿Y por qué es tan importante entender esto bien? Pues porque afecta directamente cómo vemos la fe, la gracia y la obediencia en nuestro día a día. Uno de los peligros de pensar que la ley fue abolida es que, a veces,
se usa como una excusa para justificar un estilo de vida que no va de la mano con los mandamientos. Según lo que estamos viendo, eso sería un malentendido total del propósito de la cruz. Y aquí está la idea central de todo este análisis. La cruz es el acto de liberación más grande de la historia, de eso no hay duda. Pero no nos libera de la verdad de Dios, sino de la condena del pecado. Nos libera de la pena de muerte que merecíamos. Así que, para terminar, nos queda esta reflexión. Si la cruz no borró el estándar de lo bueno y lo justo, sino que borró nuestro historial de infracciones y nos dio el poder para vivir de otra manera, ¿cómo transforma eso la forma en que vivimos cada día? La respuesta a esa pregunta, de verdad, lo cambia todo.